Bienvenido donde lo imposible no existe. Estás por escuchar una palabra del cielo que te aseguro transformará tu vida. Así que prepárate para recibirla, reúne a toda tu familia, porque lo que Dios va a hacer contigo en este día será poderoso. Si usted cree que tiene un Dios de imposible, denle el más poderoso aplauso. Vamos, si eso es para Él, le falta. No se siente, dígale a 2 o 3 que tenga cerca, qué bueno es verte en la casa de Dios. Como le decía el servicio de 8, aprendamos a saludarnos, porque no hay nada más hermoso que el saludo de un cristiano. Aprenda usted a conocer a su hermano, a saludarlo, y no le diga ¿cómo estás, hermano?, sino aprenda a conocerle su nombre. Ven, diga conmigo, el mes de abril es el mes donde vamos a conquistar imposibles. Yo hago una pregunta, ¿habrá alguien aquí que me diga, mire pastor, hasta hoy hay ciertos imposibles en mi vida o en mi casa? Levante la mano el que tenga un imposible. Bueno, entonces la palabra es para ti. Y vamos a usar como plataforma para el mensaje de hoy la palabra profética de este mes de abril. Lucas capítulo 18, versículo 27. Quien va a hablar ahí no es el pastor Fabio, ni quien va a hablar ahí es ningún hombre. El que va a habla ahí es el Señor Jesucristo. Y Jesucristo tenía una frase que usted lee en los evangelios, sobre todo en el evangelio de Juan, que es: de cierto te digo. Esa frase, de cierto te digo, es: lo que te voy a decir no tiene ninguna mentira, es verdad. Y aquí quien va a hablar es Jesús, que es Dios. Y dice que Jesús les respondió: lo que es imposible para los hombres es que posible para Dios. Le levante su mano y diga conmigo: lo que es imposible para mí, para mi Dios es posible. Ponle la mano al que tiene todo. Lo que te ha sido imposible hasta hoy, para Dios es posible. Si usted lo cree, déle un fuerte aplauso al Dios de los imposibles. Vamos, dame más, eso está muy aguado. Dame más, que es para Él. Levante su mano y declare conmigo: lo único que yo necesito es una palabra. Quien tiene una palabra lo tiene todo. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Y yo voy a recibir todo lo que Dios dijo que yo voy a recibir. En esta hora abro mi oído, preparo mi corazón para recibir la siempre viva palabra de Dios. Y cuando salga de este lugar, no seré el mismo. Llegó los días donde conquistaré mis imposibles. Si usted lo cree, haga algo para Dios. Nota que Jesús dice algo poderoso. Y te recalco que no lo estoy diciendo yo, sino lo está diciendo Dios. Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Y el mensaje se titula, o tiene el título, porque es la palabra del mes: conquistando imposibles. Diga conmigo: conquistando imposible. Póngale la mano al que tiene el color de conquistando imposible. Vamos, señale con su dedito profético a alguien en otra ala, póngale el dedito y dígale: conquistando imposible. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que lo que hasta hoy ha sido imposible para ti, llegó el tiempo en que lo vas a conquistar. Aló. Yo sé que tú estás aquí porque tú necesitas una palabra. Y la palabra es que llegaron los días de conquistar imposible. Miren, mis hijos, vivimos en un mundo, en un sistema que, además de ser un sistema que se opone a nosotros, a nuestra fe, es un mundo donde aparentemente todo lo que nos rodea está limitado. Y muchas veces
nos enfrentamos a diferentes imposibles en algún área de nuestra vida. Y nos damos cuenta que pareciera imposible, pareciera que lo que hemos vivido hasta hoy no lo vamos a poder resolver, que no vamos a poder encontrar una salida, que no vamos a poder conquistar lo que hemos visto que hasta ahora hemos conquistado. Y constantemente te enfrentas a imposibilidades en cualquier era. Pero hoy yo vine a decirte, y me paro en este altar como profeta del Altísimo: la respuesta a tu futuro en el Señor está fuera de los límites que te encuentras hoy. Si hoy hay algo que humanamente ha sido imposible para ti, declaro, profetizo y establezco en el nombre poderoso de Jesús: este es tu tiempo donde Dios lo hará posible, porque respuesta del cielo ha salido para ti. Alguien que lo pueda creer, que haga algo con esa palabra. El Dios de los imposibles está aquí. Yo vuelvo y te lo voy a repetir: el Dios hacedor de maravillas está aquí. Estamos reunidos y hemos adorado al Dios de los imposibles. Y ese Dios de los imposibles nos dice hoy, y te dice a ti y a mí, en el libro de Jeremías, a través del profeta Jeremías: yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. En otras palabras, yo soy tu Señor, yo soy tu Dios. Y te pregunta: ¿habrá algo imposible para mí? Ponle la mano al que te ha dado. Para Dios nada es imposible. Tomemos las palabras del Señor Jesús. El Señor Jesús, en un momento dado, en un momento de una imposibilidad que había en ese instante, Jesús responde: todo lo que ustedes ven es imposible para los hombres, pero para Dios nada es imposible. Ponle la mano al que tiene todo y ayúdame a predicar: para Dios nada es imposible. Ahora, Dios, el mismo Dios, nos dice hoy: yo soy tu Dios, yo soy tu Señor. Y te pregunta: ¿habrá algo imposible para mí? ¿Habrá algo? Y si tú unes lo que dijo, lo que pregunta nuestro Dios a través del profeta Jeremías, y lo que dijo Jesús, la respuesta es clara: nada es imposible para Dios. Vuelve y dígalo conmigo: nada. Y nada es. Yo no sé cuál es tu imposibilidad, pero yo quiero creer lo que Dios dice, porque Dios es fiel y verdadero. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice, hecho está. Amén. Y Él dice que no hay imposibles para Dios, que todo es posible. Y en eso tú te tienes que agarrar, porque nosotros no vamos a enfrentarnos a obstáculos, vamos a enfrentarnos a dificultades, e imposibilidades. Pero óyeme bien, tú y yo no tenemos por qué detenernos. Tú tienes que seguir creyendo que aunque lo que estás viendo hoy no es lo que tú quieras ver, aunque lo que estás sintiendo hoy no es lo que tú quieres sentir, aunque tu bolsillo te diga lo que no debe decirte, tú tienes que seguir creyendo que aunque es imposible para ti, para nuestro Dios no es imposible. Grite conmigo: para mi Dios nada es imposible. Vamos, suéltale un poderoso aplauso a mi Dios. Levante su mano y declare conmigo: para mi Dios, con mi Dios, todo es posible y nada es imposible. El mismo Señor Jesucristo nos dice algo poderoso. Y yo quiero que ahora tú unas las cosas, porque uno tiene que aprender de lo que la Biblia habla. Jesús en un momento dado dijo: para el que cree, todo es posible. Ahora miremos lo que dijo en el pasaje de Lucas: para los hombres es imposible, pero para Dios es posible. Júntame esas dos cosas. Dice: para Dios nada es imposible. Y dice: para el que cree, todo es posible. ¿Aló? En otras palabras, los imposibles no existen. Ay, dile al que tiene todo: los imposibles no existen. No me dejes, hermano, aplaudir solito. Los imposibles no existen. Pero ¿por qué usted dice que los imposibles? Porque para Dios no es,
nada es imposible, y para el que cree, todo es posible. Aló, aló. Cuando tú tienes una fe en el Dios Todopoderoso, no importa lo que esté pasando, tú sabes que Dios hará posible lo que estás creyendo. Nuestra fe tiene que estar depositada, confiada, asegurada en el Dios de los imposibles, que para nuestro Dios nada es imposible, que Él es el hacedor de maravillas, que Él es el Dios de milagros, y en eso tiene que estar fundamentada nuestra fe. Amén. Tú y yo creemos y adoramos. Ahorita estabas cantando, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Aquí adoramos a un Dios de los imposibles. Aquí adoramos al Dios para el cual todas las cosas son posibles. Aquí exaltamos a un Cristo que no está muerto, que está vivo, que fue a la cruz del Calvario y pagó el precio por nosotros y conquistó todo lo que nosotros íbamos a recibir. Y que no solamente resucitó, sino que se sentó a la diestra de Dios Padre y hoy está intercediendo por ti y por mí. Si hay alguien que sabe lo que tú estás pasando, se llama el Cristo de la gloria, porque Él vino a esta tierra y tomó un cuerpo como el tuyo y como el mío. Sintió lo mismo que tú y siente lo mismo que yo. Por lo tanto, Él sabe compadecerte de tus debilidades. Él sabe por qué necesidad estás pasando. Y Él está a la diestra de Dios Padre diciendo: Padre, mira cómo es la lucha que tiene Luisa, mira la lucha que tiene Pedro, mira la lucha que tiene Fabio. Padre, tú puedes. Yo pagué por él. Yo vencí por él, por lo tanto él y ella deben vencer. Yo no sé si alguien me está recibiendo eso. Diga conmigo: para Dios nada es imposible, para el que cree todo es posible. Y hoy te quiero profetizar algo. A partir de hoy te comienzas a despedir de donde has estado detenido por tanto tiempo. Y vas a llegar mucho más de lo que estabas pensando. Es más, aquellos que te hicieron la guerra, aquellos que se burlaron de tu fe, aquellos que hablaron de ti, que te criticaron, ellos van a ver con sus propios ojos la gran hazaña que Dios hará a favor tuyo. Porque Dios hará maravillas en medio de ti y en medio de tu casa. Alguien lo podrá creer que haga algo con esa palabra. Vamos, si usted lo cree, haga algo y adórele: Dios de lo imposible. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Quiero decirte algo. Tú puedes convertir en posible lo que hasta ahora te ha sido imposible, porque nuestro Dios puede hacer todas las cosas posibles. Pero te voy a dar un consejo como tu pastor. Cuando usted está creyendo por un milagro, cuando tú estás batallando para conquistar tus imposibles, cierra tus oídos a los matafe. Cierra tus oídos a esa gente tóxica, esa gente murmuradora, esa gente que lo que te está impidiendo porque él no se atreve a creer lo que tú estás creyendo. Cierra a tu oído a gente con corazón dañado y resentido. Porque lo que ellos quieren es dañar tu futuro. Como ellos no pueden alcanzar lo que tú estás soñando, ellos quieren dañar tu sueño. ¿Aló? Y siempre te vas a encontrar con gente que dice: yo no creo que lo vas a lograr. Pero déjame decirte, la Biblia dice algo tan poderoso, que tú y yo todo lo podemos en Cristo.
Y yo vengo a declararte y a profetizarte: no te preocupes, sigue creyendo, sigue batallando, que tus imposibles se harán posibles. Alguien que haga algo para Dios. Ahora, ¿qué necesitamos tú y yo para conquistar imposible? Porque yo te estoy hablando de que para el que cree todo es posible. Yo te estoy hablando de que para nuestro Dios es imposible, y que Dios dice que este mes es conquistando los imposibles. Ahora, ¿qué necesitamos tú y yo? ¿Cuál sería nuestro fundamento, nuestra clave para conquistar imposibles? Yo estudiando una visión que tiene el profeta Ezequiel, en el Ezequiel 47, recibí de parte del Señor cuáles son nuestras claves para conquistar imposible. ¿Cuántos están listos para recibir? ¿Qué necesitamos tú y yo para conquistar imposible? Lo primero que tú y yo necesitamos para conquistar imposible es estar sumergidos en la palabra de Dios. ¿Estar qué? Nota lo que dice esta visión, Ezequiel 47:1. Entonces me hizo volver a la entrada del templo, y aquí que debajo del umbral del templo salían aguas hacia el oriente, porque la fachada del templo estaba al oriente. Las aguas, diga conmigo, aguas, descendían de debajo del lado sur del templo y pasaba por el lado sur del altar. ¿Qué quiere decir eso? Mira, las aguas en la Biblia son tipo de la palabra de Dios. Lo que el Señor te está diciendo es que su palabra es un río de promesa. Su palabra es un río de posibilidades. Su palabra es un río que sana, es un río que liberta, es un río que prospera. ¿Qué me está diciendo el Señor? Si tú quieres conquistar imposibles, debes tomar tiempo para meditar y estudiar mi palabra. Aló, aló. Codea al que tienes a tu lado y le debes estudiar la palabra. ¿Cuál es el problema del cristianismo de estos tiempos? Y perdone si ofendo a alguien, es que el cristianismo de estos últimos tiempos sufre de analfabetismo bíblico. No tienen ni idea de lo que dice la Biblia, porque han creído que el cristianismo solo consiste en tocar palmitas, en que el pastor me llame al frente o me diga una palabra, me ministre y ya todo está hecho. Déjame decirte, si tu vida cristiana se fundamenta en eso, vas de mal en peor. ¿Aló? ¿Tú quieres conquistar tus imposibles? Tienes que tener un fundamento. La gente dice: pastor, yo necesito fe. Pero la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea que lo único que a mí me da fe, la fe no la venden allá al frente en ningún supermercado, ni en la droguería, ni en la cafetería de nosotros. La fe solo usted la obtiene leyendo palabra. Y dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. O sea, eso es un oír continuo. Présteme, hermana Rosalba, su Biblia. Si yo, lo vi como $10 que salían de aquí. Dígame, hombre. ¿Qué quiere decir? Que si yo leo la Biblia, para el que cree, todas las cosas son posibles. Cuando yo medito en esa palabra y la repito, y la repito, y la oigo, y llega a mi corazón y la hablo, y vuelvo y la oigo, y vuelvo, la llega al corazón y la hablo, esa palabra se hace viva en mí. Jesucristo dijo esto tan poderoso: mis palabras son vida. O sea que lo que a ti te da vida es la palabra. Jesucristo enseñó esto tan poderoso, que tu vida cristiana tiene que estar sobre un fundamento. Y comparó dos cimientos, dos fundamentos. La vida que está fundamentada sobre la roca, que es lo mismo Cristo, la palabra. Y la vida cristiana que está fundamentada sobre la arena. Dice que a los tres le vinieron vientos, tormentas.
y lluvias. Pero ¿quién se mantuvo ante todo? La que estaba sobre la roca, sobre la palabra. Tú tienes que entender que esta palabra no es un libro histórico. No es un libro que se lo inventaron hombres, sino que la Biblia fue escrito por 40 autores, todos inspirados por Dios. Si usted lee la Biblia del Génesis al Apocalipsis, usted no encuentra ninguna contradicción, porque el mismo autor es el de toda la Biblia, solo que usó 40 hombres para escribirla. Los 40 hombres fueron inspirados por Dios para escribir lo que usted ve aquí. Y cuando la Biblia dice que cada palabra, Dios tiene en su Biblia promesas. Diga conmigo, promesas. Promesas que le pertenecen a todos los hijos de Dios por derecho legal. Aló. Porque si tú no lo sabías, tú no naciste hijo de Dios. Tú fuiste una criatura de Dios. Y dice el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12, que a los que creyeron en Jesús y le recibieron, les dio el derecho legal, la potestad y la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Quiere decir que todo lo que es de Dios es mío. Un solo amigo. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántos hijos tiene usted, hermano? 3. ¿Y lo que es suyo es de quién? ¿Lo que es suyo de quién es? ¿Cuántos tienen un hijo pequeñito aquí? Mira acá, cuando tu hijo abre la nevera, tiene que abrirte permiso. Se lo come, ¿por qué? Porque es de papi y mami. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Lo que es mío es de mis hijos. Entonces lo que es de Dios es mío. Ay, pues créelo. Si la Biblia dice que Dios te hizo heredero de Él y eres coheredero con Cristo, quiere decir que todo lo que Cristo conquistó es tuyo y es mío. Ahí puede creerlo. Diga conmigo, en la Biblia hay promesas que me pertenecen por derecho legal. Y la Biblia dice que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. O sea que todo lo que está escrito aquí es verdad. Y tú lo puedes creer con los ojos cerrados. Aló. Aló. Es más, la Biblia dice que toda palabra que ha hablado Dios, o sea, toda palabra que ha salido de su boca, que está aquí escrito y te ha dicho a ti, no va a regresar a Él vacía, sin cumplir por el cual Él le envió la palabra. Porque toda palabra de Dios sale de la boca de Dios preñada de fe, con un propósito. Cuando ustedes se acuerdan, si ustedes han acordado del embarazo de Jesús, dice que María recibió algo que ella no se imaginaba. Y entonces ella, después que hubo todo el relato de todo lo que pasó, ella soltó una palabra. Ella dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra. Y wow, quedó preñada. Jesús dijo esto tan poderoso, que la palabra de Dios Él la compara como aquel sembrador que salió a sembrar ¿qué? La semilla. O sea que Jesús comparó la palabra con una semilla. O sea que cuando tú recibes la palabra, cuando tú crees la palabra, esa semilla se te mete a ti y quedas embarazada con una palabra. Yo no sé tú desde que estás embarazada, pero yo desde que me convertí, hay promesas que Dios me ha hecho, hay promesas que Él ha cumplido y hay promesas que está por cumplirme. Pero lo que me ha mantenido en pie en mi vida cristiana es cada promesa que Dios me ha hecho, porque sé que mi Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que Él me ha dicho, Él lo va a cumplir. Aló, aló. Dile al que tienes a tu lado: para conquistar imposibles
necesitas palabra. Es más, la Biblia dice en Hebreos capítulo 11 versículo 1: es pues la fe la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Es la qué? Diga conmigo, sustancia. ¿Qué es sustancia? O sea, un fundamento. ¿En qué está fundamentada tu fe? ¿Cuál es la sustancia que a ti te asegura que lo que estás creyendo lo vas a recibir? Una palabra. ¿Aló? Esta es nuestra sustancia. ¿Quiénes tienen carro aquí? Levante la mano, no te preocupes que no lo van a sembrar. Fresco. ¿El carro es suyo? La tarjeta de propiedad, nombre de qué dice? María Rosa. O sea, ¿qué me dice a mí que le dice a todo el mundo que ese carro es tuyo? El título de propiedad. ¿Aló? ¿Cuántos tienen casa? El título de propiedad. ¿Cuántos tienen aquí guardado una cuenta bancaria de ahorro? ¿Quién dice que ese es tuyo? El título. ¿Quién a mí me garantiza que todo lo que estoy creyendo en Dios se me va a hacer posible? Tu título de propiedad. ¿Tú no sabías que la Biblia se llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? ¿Por qué se llamará así? Porque aquí hay un testamento. ¿Y a quién le dan el testamento? ¿A quién le entregan el testamento? A los herederos. Pero para que el testamento se haga una realidad, ¿qué se necesita? No, que se muera el que lo hizo. ¿O no? ¿O no? Pero es que hay gente que dice: yo no heredo a nadie en vida, sino después de muerto. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el testador, el que hizo el testamento, ya murió. De Hebreos. Jesucristo es el testador y ya murió en la cruz del Calvario y firmó nuestro testamento con sangre. Por lo tanto, todo lo que está aquí es nuestro ya por derecho legal de hijo. Así que si la Biblia dice que por las llagas de Jesús yo soy sano, eso es una realidad. Y usted tiene que coger esa realidad y soltarla todos los días, hablarla todos los días y declararla sobre su vida hasta que se haga una realidad. El problema de nosotros es que nosotros creemos que es en mi tiempo, y no es en el tiempo tuyo, es en el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. La Biblia dice que Jesucristo se hizo pobre en la cruz del Calvario para que con su pobreza tú y yo fuésemos enriquecidos. Quiere decir que tú desde ahora ya estás posicionado para poder prosperar. El problema tuyo es que no has obedecido a Dios. El problema es la gente que cree todo mágico. Écheme un orado, pastor, para pagar las deudas. Síguelo creyendo. Así se pagan deudas. Aló. Hey, deudas no se pagan orando. Puf. Ay, pastor, las deudas se pagan creyendo y dando. La Biblia dice esto tan poderoso. Ay, Señor, me voy a quedar con la Biblia nada más, que esto hay tanto que decir aquí. La Biblia dice esto: que si tú oyeres la voz del Señor y obedecieres, todas estas bendiciones te vendrán sobre ti. La Biblia dice que Cristo Jesús se hizo maldición por nosotros en la cruz del Calvario, para que tú y yo heredáramos la bendición de Abraham. O sea, la bendición que tienen los judíos. Por eso usted sabe que esa gente inventa tanto, prospera tanto. La bendición que tienen los árabes por ser descendientes de Abraham por Ismael, en Cristo Jesús también te corresponde a ti. La diferencia entre ellos y tú, ¿sabes cuál es? Que cuando tú lees la historia de las dos religiones, esa judaísmo y el islam, tienen características que tú y yo no cumplimos. Ay, pastor, no se meta conmigo. ¿Tú quieres aprender?
Lo primero es que son gente que ora todo el tiempo. Es más, los del Islam oran 5 veces al día y no les importa si están en el parqueadero de Unicentro, pero si llegó la hora de oración, delante de todo el mundo ponen y oran en el piso. A ti te da pena hasta orar por el alimento que te ponen. Algunos hacen la oración del dolor de cabeza para que nadie sepa que es cristiano. O sea, que nos da vergüenza decir que Jesús es mi Señor. Y Jesús dice tan poderoso que el que se avergüenza de Él en público, Él se avergonzará de ti delante del Padre. Ay, me voy a quedar aquí solito. Yo creo que con este punto basta y sobra. ¿Saben las otras cosas que hacen los del Islam y los judíos? Son fieles diezmadores. Y apoyan. Ahora mismo los judíos están enviando desde hace años ofrendas para construir el tercer templo, porque ellos no tienen templo. Ellos tienen lugares o sinagogas donde se reúnen, pero no tienen templo. Yo te digo una cosa: ¿tú amas la casa donde el Señor te reúne? Porque este es el templo. Esto no es la iglesia. La iglesia somos tú y yo. Estas son las 4 paredes que se llama templo. ¿Tú sostienes el templo de Él? ¿Tú te preocupas por el templo o lo destruyes? ¿Aló? Hasta ahí te dejo, porque después dice: uy, el pastor me va a pedir plata. Yo no te pedí plata. Yo te estoy enseñando a ser próspero. Por eso tú necesitas un fundamento. Tú necesitas palabra. ¿Aló? Tú necesitas, dile al que te ama, tú necesitas palabra. ¿Aló? Cuando tú declaras la palabra, yo tengo una pregunta. Cuando viene una dificultad a tu vida, ¿qué es lo que tú primero haces? Te llamaron por teléfono. ¿Cómo te llamas tú? Te llamaron por teléfono, Pachita. Pues yo no te voy a estar con ninguna maldición. Y te dicen tal cosa horrible. ¡Ah! ¿Qué haces tú en el momento de la mala noticia? Gritar. Ay, Dios mío, ¿por qué? La Biblia dice: no tendremos temor de malas noticias. O sea, si el médico te coge y te sienta, con el perdón de la doctora Luisa y de los otros colegas que hay aquí sentados, los médicos modernos son ácidos. O sea, el término ácido te la dicen de frente, no te la adornan con nada. Usted tiene paz y te queda tanto tiempo. ¡Pum! ¿Qué haces tú en ese momento de esa mala noticia? Si tú no tienes palabra, lo más seguro dice: ¿y qué tengo que hacer, doctor? Vaya comprando el cepel. Bueno. Entonces después te paras, escuchas a un predicador diciéndote que toda enfermedad Jesucristo la llevó en la cruz del Calvario y por sus llagas fuimos sanados. Pero ya tú creíste lo que te habló el médico. Y lo que tú oyes y crees, eso es lo que funciona en tu vida. Pero tú no te puedes tomar que Jesucristo recibió 40 azotes menos 1, 39 azotes. Ahora, ¿será que por qué dice 39 azotes? Porque déjame decirte, la ciencia corrobora lo que dice la Biblia. Según el proyecto Genoma Humano, están clasificadas todas las enfermedades en el ser humano en 39 categorías. ¡Aló! Dice que por cada azote Jesús llevó una categoría de enfermedad. Por lo tanto, la sanidad divina es una realidad para los que creen. Aquí estuvo Elenita. El médico le dijo que no podía parir, que tenía que hacer su tratamiento, pero como Dios es el Dios que preña, la preñó y no necesitó nada, porque ese es el Dios que creemos aquí. El Dios que donde lo imposible no existe. Pero necesitas, para conquistar imposible, palabra. Porque el que tiene una palabra lo tiene todo. ¿Pero cuál palabra? Esta palabra.
conviertas en un loro repitiendo promesas. Aló. El libro de Salmos dice: la voz de una cascada le habla a la otra cascada. En otras palabras, cuando viene una imposibilidad, tú suéltale la posibilidad que está escrita y declara lo que está escrito, porque lo que está escrito es más poderoso de lo que tú estás viviendo. Lo que Dios dice es más poderoso de lo que estás sintiendo. Pero si tú no tienes nada, ¿qué vas a hablar? Lo que vas a hablar es duda. Ay, yo me amaré. Esta situación no se arregla, no encuentro trabajo. Eso es mete hoja de vida y mete hoja de vida y nada que encuentro trabajo. Esa es tu confesión. Eso tú recibes. Por lo que tú hablas, eso recibes. Pero aunque a ti no te den, no metas hoja de vida, hagas esto, hagas esto, tú te mantienes declarando: para mí nada es imposible. Yo creo a un Dios de imposible. Así que en el nombre de Jesús, la puerta que es mía se tiene que abrir. Y se abre porque tú lo estás creyendo. Porque para el que cree, todo es posible. ¿Habrá alguien que haga algo para Dios? ¿Me prestas tu Biblia para predicar? Alabado sea el Señor. Entonces, lo primero que tú tienes que tener para conquistar imposible es palabra. Si no tienes palabra, ahí me puedo quedar, porque ese es el fundamento. ¿Sobre qué estás edificando tu vida? Yo tengo una pregunta: ¿sobre qué edificas tu matrimonio? ¿Sabes por qué los matrimonios de hoy están en crisis? Porque no tienen palabra, no tienen un altar, no hay palabra. Por eso los matrimonios hoy están en crisis, aún de cristianos que les da el ataque, que vienen a levantar la mano. Aquí entran y cualquiera le dice: uy, qué matrimonio feliz. Pero cuando salen por esa puerta, uy, terrible. Ni se agarran la mano. Usted ve la mujer, el hombre por ahí adelante, y la mujer. Y tú le ves la mueca que le hacen, me molesta. Porque no tienen qué. La Biblia a ti te dice, varón casado, no para los solteros, para los casados, que tú tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. En otras palabras, el amor mío por mi esposa es un amor sacrificial. En otras palabras, ahí en Efesios capítulo 5, Pablo no dice, haciendo una analogía entre el matrimonio y la iglesia, no dice mujeres amen a su esposo, sino al hombre. Y si se te olvida, varón, te quiero decir, Dios te dio una esposa, no 2 mujeres ni 3 mujeres. Amén, varones casados, que tú solo tienes derecho a esa. ¿Sigo o paro? Estoy metiendo la dedita en la llaga, pero que el Espíritu Santo te lo cura. ¿Aló? O sea que tú no puedes. El amor no es el que espera que le den. El amor da. Y el que da amor cosecha mucho, mucho amor. Porque la cosecha siempre es mayor que la semilla que tú siembras. Entonces, si yo amo a mi esposa, entonces voy a cosechar de mi esposa mucho amor. La pastora esta semana pasada, este jueves hace 8 días, apareció abruptamente una lumbalgia terrible. Esa mujer no podía ni caminar, ni bañarse. Y este pechito que usted ve aquí, la bañaba, claro, feliz. La cambiaba, le ponía los zapatos, le ponía la pijama, le daba las medicinas. ¿Aló? Y mira, y mi esposa parecía una gelatina. Es que, brother, mujer consentida es mujer agradecida. Y esto no es de idiota, porque hay hombres que dicen, eso no es, eso es ser machista orgulloso. ¿Hace cuánto no le llevas el desayuno a tu esposa a la cama? ¿Hace cuánto no le cocinas a tu esposo? Siempre ella es la que te tiene que cocinar. Ay, pastor, pase de tema, pase la hoja.
Esto es Biblia, esto es Biblia. Y yo te estoy hablando Biblia, Biblia. No te estoy diciendo del concepto, pura Biblia, eso está aquí. ¿Tú quieres ser feliz? ¿Tú quieres ser exitoso? Aquí está todo. ¿Tú quieres prosperar? Léete los proverbios. Los proverbios son 31. Léete el proverbio del día. Hoy es 7, léete el proverbio 7. Medítalo, estúdialo. El hombre más rico, todavía no hay un hombre más rico que Salomón, te da consejos poderosos para ser próspero. ¿Aló? Ya conmigo, lo único que necesito es palabra de Dios. Ese es tu fundamento. Si tienes fundamento, tienes victoria, decía. Esto no es religión. Cristianismo no es religión. Cristianismo es un estilo de vida. Un hombre y una mujer de la palabra. No hay diablo que lo derrote. Te lo enseño por la palabra. La Biblia dice que Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Y dice Colosenses capítulo 2 versículos 14 y 15 que llevó el acta de decreto o el documento de deuda que nos era contrario, lo clavó en la cruz, pagando el precio de eso. Dice el versículo 15: y exhibió públicamente a los principados y potestades. Y dice la Biblia que Dios lo hizo a Cristo cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y si Cristo es la cabeza y tú y yo que somos la iglesia somos el cuerpo, y dice la Biblia que Dios puso a todos esos principados y potestades debajo de los pies del cuerpo de Cristo, debajo de los pies que está Satanás, de los tuyos. O sea, Satanás no tiene autoridad sobre ti. Lo que pasa es que tú sientes algo y dices: ay, écheme un orado, porque no tienes una Biblia y no puedes coger la palabra y soltarla, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Tú no tienes autoridad sobre mí. La autoridad mía es Jesucristo. Cristo es mi defensor. Cristo es el que pelea por mí. Porque el que conspirare contra mí lo hará sin Dios, y por lo tanto delante de mí tienes que caer. Así que ahora te paso una raya y te digo: de aquí no pasa, porque donde pasa te muerto el cacho si es que tiene. Porque ninguna arma que contra mí va a prosperar. Y yo tengo el poder de condenar toda lengua que se levante en juicio contra mí, porque esa es la herencia de los que le sirven al Dios Todopoderoso. ¡Palabra! Estamos en un mundo que son guerras de palabras. Tú prendes el televisor allá en Venezuela, perdonen mis hermanos venezolanos, tal cosa, creo que ahora estaba la minga esa que había por allá, y todo eso desastroso. No dan ganas de ver noticias ya. Pura palabra de derrota, pura palabra de que el dólar se subió, que la crisis, que apareció una otra nueva enfermedad, que el sarampión otra vez en Colombia, después que la vas al trabajo, vas al negocio, vas. ¿Cómo te defiendes tú si no tienes el escudo de la fe? Si no tienes palabra. Tú miras el televisor y lo más seguro que el televisor dice: tu pronóstico terrible. ¿Sí? Dólar subiendo, la economía subiendo, la gasolina subiendo todos los meses. Todo es un problema. Pero tú no puedes coger la palabra y decir: aunque eso es lo que diga, yo digo lo que tú dices, y lo que tú dices es más poderoso que lo que el mundo dice. Tú dices en tu palabra: dile al justo que le irá bien. A mí me va a ir bien. Ya, palabra. Si tú tienes palabra, lo tienes todo. Una palabra de Dios es más poderosa que las circunstancias que estoy viviendo. Pero yo tengo una pregunta: ¿cuánto tiempo tú le dedicas a Dios? ¿Cuánto tiempo pasas leyendo la palabra? ¿Cuánto tiempo oras? Si tú haces un cálculo, tú no le das ni el diezmo del día a Dios. Pero eso sí, te sientas horas y horas a ver series de Netflix. Un capítulo tras otro capítulo, un capítulo tras otro capítulo. Tienes la cabeza llena de puro Netflix. Te sabes los nombres de todos los actores. Te sabes el nombre de todas las películas y lo que pasó en la película. Te pregunto por un versículo, ni media, cuando esto es lo que te da victoria.
Kevin Costner no te va a venir a salvar de la deuda, ni te la va a venir a pagar. Pero Jesucristo pagó tu deuda. Y si tú le crees y eres fiel a Él, te pagará toda la que debe. ¿Alguien puede alabar a Dios? Mire, amados, aquí hay tela que cortar, pero necesito el tiempo. Segunda clave, además te las menciono después. Para conquistar imposible, necesitamos accionar. ¿Vale? Ponle la mano al que tiene atrás, el camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. ¿Verdad que sí? Y hay muchos cristianos ¿de dónde vendrá? Hey, tu socorro solo viene de Dios, de más nadie. Pero nota lo que dice 47, versículo 3, parte A. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, que son 500 metros, y me hizo pasar las aguas hasta los, diga conmigo, tobillos. ¿Sabes qué significa tobillo? Pies. Y cuando yo hablo de pies, ¿con qué caminas tú? ¿Cómo vas tú a tu trabajo? Con los pies. Entonces los pies hablan de accionar, de hacer cosas, de hacer algo. Porque óyeme bien, las cosas no cambian, las cosas se cambian. ¿Sabes por qué tu matrimonio? Porque tú te has quedado ahí. Pero tú tienes que tener una acción, no una reacción, sino una acción a determinarte que no vas a vivir en la misma situación, sino que como tienes palabra, tú vas a actuar. Y cuando tú actúas, Dios te dice: donde tú vayas, yo voy. Mi presencia irá contigo donde tú acciones, donde tú vayas. No esperes que te caiga del cielo. Haz algo que yo lo provoco. ¿Aló? Tienes que accionar. Nada sucede en esta vida porque sí ni por el azar. Tú tienes que tomar una decisión, tú tienes que accionar, tú tienes que caminar y decidirte que no te vas a quedar más en el mismo sitio que has estado. Que llegó el tiempo de conquistar imposible. Que para el que cree todo es posible. Para Dios no hay nada imposible. Que tengo una palabra, tengo un fundamento. Y yo creo lo que está escrito, por lo tanto yo tomo pasos. Y cada vez que yo tomo un paso, Dios dice: dale, que yo voy contigo. Por eso le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Hay que esforzarnos. En la vida cristiana, si te quedas ahí, te lleva a la corriente. Tienes que tomar una acción y creerle a Dios. Ya conmigo, no me duermo más, ni en el servicio de 11 días. Alguien se está durmiendo aquí, yo me di cuenta ya. Aleluya. Gloria a Dios. Ya conmigo, palabra, acción. Ahora, tercer clave para conquistar imposible se llama oración. Ponle la mano al que tiene a tu lado y dile: el que no ora, cualquier cosa se lo devora. Mis hijos amados, perdonen si los ofendo. La oración es el medio de nosotros comunicarnos con Dios. Y es el medio donde recibimos los secretos de Dios. Dice aquí en la visión, le dice 47, versículo 4, parte A, dice: midió otros 500 metros y me puso las aguas hasta ¿dónde? Hasta la rodilla. Rodilla es oración. ¿Cuál es tu primer pensamiento cuando te levantas? Muchos hoy no se levantaron y tú te levantaste. Muchos hoy están en un hospital, pero tú estás sano. Muchos hoy no tienen con qué almorzar o no desayunaron, pero ya tú desayunaste. Y te aseguro que estás listo para almorzar. Y ya tienes el recurso para almorzar en algún lugar, en algún restaurante. O almorzar en tu casa. Pero otros no tienen. Te hago una pregunta. ¿Tú eres agradecido con la cama en que duermes? Así no sea una cama ortopédica. Así la almohada tenga pura bolita. No sea de pluma. Pero si tú no eres agradecido en lo poco, ¿cómo le demuestras a Dios que Él te puede dar lo mucho?
La Biblia dice que si tú no eres fiel en lo poco, Dios no te puede poner nunca en lo mucho. ¿Por qué te quejas del solo que nada más tengo 2 pares de zapatos? Gloria a Dios que tienes 2, otros no tienen ni zapatos. ¿Por qué te da? ¿Por qué peleas? Porque no te puedes comprar un jean de marca si ahora hay las imitaciones. ¿Por qué te amargas la vida por el vestido, por la comida, por el techo? Dios te dice esto tan poderoso: cuando tú tomas tiempo de estar conmigo y de caminar conforme a mi palabra, todo lo que tú necesites yo te lo voy a dar. Sí, porque en la Reina Valera dice: mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todo te vendrá por añadidura. Cuando usted estudia ese versículo, se va diciendo: cuando para ti lo más importante es Dios, o sea, tú tienes tiempo de calidad con Dios, para ti Dios es primero. Si yo me levanto, lo primero que tengo que es ir a orar, a meditar en su palabra, a buscar su rostro. Y su justicia, la justicia es aprender cómo opera el reino de Dios. Y la única manera para que tú conozcas cómo opera el reino de Dios es en la palabra. Ahí Dios lo dejó todo escrito. Jesucristo, cuando tú lees los 4 evangelios, después lees las cartas de Pablo y las cartas universales, ellos te entregan los secretos para tener una vida de justicia, de victoria. Entonces todo lo que tú necesites, la ropa, el vestido, el calzado, la comida, la casa, el carro o la moto o lo que tú quieras, te lo va a dar por añadidura, no porque tú lo pidas, sino porque Él sabe que tú lo necesitas. Y es más, Dios conoce los más remotos de tus deseos y anhelos. ¿Aló? Pero cuando Dios sabe que tú eres el primero para Él, entonces Él es el primero para ti. Él te va a dar todo lo que tú necesitas, porque tienes palabra, tienes acción y tienes oración. Jesucristo enseñó estas cosas tan poderosas en Mateo, que dice que todo lo que nosotros pidamos al Padre creyendo, Él nos lo dará. ¿Sabes que nosotros tenemos un cheque en blanco? Que no lo ponemos. ¿Qué harías tú si te dan un cheque en blanco? Si yo te doy un cheque en blanco firmado, ¿qué harías tú? Llenarlo y gastártelo lo que tú quieres. ¿Sabías que la Biblia tiene cheques en blanco? Jesús dijo que todo lo que pidas en el nombre de Él, el Padre te lo daría. Hay otro cheque en blanco: conforme a tu fe te será hecho. ¿Aló? Oración. Diga conmigo, oración. Diga conmigo, oración. Mis hijos, si tú no tienes una vida de oración y no tienes una vida de palabra, vas a seguir batallando con tus imposibilidades. ¿Aló? Tú no necesitas que otro ore por ti. Tú no necesitas depender de la fe de otro. Tú necesitas orar tú. Tu Padre Celestial te quiere a ti. Tu Padre Celestial quiere la intimidad tuya. Hay que tomar tiempo para orar. Pastor, pero yo no sé cómo orar. Yo no sé cómo leer la Biblia. Pues la iglesia te ha brindado una cosa que se llama la escuela de formación: primeros pasos, vida abundante 1, vida abundante 2 y líderes. Hay gente que se va: no tengo tiempo. Sí, no tenemos tiempo para Dios, pero sí tenemos tiempo para el partido de fútbol. Y si hay un de esos famosos clásicos que yo no sé, la gente no conocen a Madrid, son hinchas del Real Madrid. No conocen a Barcelona, son hinchas del Barcelona. Y si el partido es a las 4 de la mañana, a las 4 de la mañana se levantan ahí 2 horas viendo. Y después oyen los comentarios, van leyendo en el celular a ver qué dice Mundo Deportivo. Pero a Dios no le dan nada. No hay tiempo para Dios. Entonces, Dios, ¿por qué te tiene que dar tiempo a ti? ¿Alguien puede alabar a Dios por lo menos? Hágame sentir que estoy predicándole a alguien. No hay victoria en nuestra vida cristiana sin oración y sin palabra y sin acción. No hay esa clave. La cuarta clave se llama determinación. Dice ahí mismo en el versículo 4: y midió otros 500 metros, parte B, y me hizo pasar las aguas hasta la cintura. Esto habla de decisiones. Déjame decirte, tú hoy estás cosechando tus decisiones del pasado.
Porque tú y yo somos producto de nuestras decisiones o determinaciones. Yo creo que si usted conoció a Cristo como Señor y Salvador, mira, yo conocí a Cristo hace muchos años atrás, 30 y no sé cuántos años. Y desde que yo me convertí ese domingo en la noche en la iglesia Centro Bíblico Norte en Barranquilla, yo tomé una decisión. Nunca más regreso atrás. Eso fue una decisión que yo tomé por Jesús. Y aprendí a agradecer lo que Jesús hizo. Y nunca más he vuelto atrás. ¿Han venido dificultades? Sí. Han venido tiempos donde quieres tirar la toalla, pero para atrás ni para coger impulso. Dejar a mi Jesús ni loco. Dejar la vida cristiana ni loco. El mundo tiene muchas ofertas. Uno como médico le dan muchas ofertas. Pero decidí, como dice la canción, la cruz al frente y el mundo atrás. Yo decidí seguir a Cristo. Yo decidí tomar una determinación por Él. Y aunque vengan los vientos, que vengan las tormentas, del camino del Señor nunca lo hagan. Y como dice la Biblia, dile al justo que le irá bien, que él comerá del fruto de sus manos, de sus decisiones. ¿Sabes? Dios te trajo a este lugar. ¿Sabes por qué te trajo a este lugar? Porque Dios conoce tu propósito. Tú no lo conoces, pero Dios sí conoce tu propósito y tu destino profético. Dios sí sabe para dónde vas tú. Aló, tú no sabes, pero Dios ya sí sabe para dónde vas tú. Aló, porque Dios es omnisciente. Dios sabe el futuro. Es más, ya Dios estuvo ahí y preparó un mejor futuro para ti, un destino profético. ¿Sabes por qué tú llegaste a este lugar? No porque, ay, qué linda la iglesia, no porque este hombre sí predica bonito, porque además hoy muchos están incómodos. Porque Dios sabe que te conviene. Y dice la Biblia en el libro del profeta Jeremías que Dios a nosotros nos da pastores conforme a su corazón. De pronto tú vienes de otro lugar, de otra iglesia, y llegaste a este lugar. ¿Sabes por qué llegaste a este lugar? Porque Dios necesitaba entregarte un hombre que te hablara y te preparara y te capacitara. Y te dio este lugar y te plantó en este lugar para que seas un roble victorioso. Pero esa es una decisión que tú tomas. Este es el lugar que Dios me puso, y de este lugar, pase lo que pase, no me iré nunca. Levanta tu mano y declara conmigo: esta iglesia es el lugar de bendición que Dios escogió para mí. Yo sé que hay decisiones que nos cuestan y nos duelen. Pero hay cosas que tú tienes que mirar por la palabra. Hay cosas que tú tienes que morir. Ay, pero no, Salva, yo le cojo esta Biblia para que usted la tiene tan bonita y yo la cojo para todos lados. Hay decisiones que tú tienes que tomar conforme a la palabra, y Dios te va a respaldar todas las decisiones que tomes conforme a la palabra. Hay lugares donde tú no debes ir porque Dios dice que no vayas. Perdóname, hay lugares que no. Pablo dijo esto tan poderoso: todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Qué me está diciendo eso? Que hay cosas que tú normalmente haces, pero que a Dios no le agrada y que tú no debes hacerla más, porque no le conviene. No te conviene. Y si Dios dice que no te conviene, Él sabe más que yo y que tú. Y son decisiones radicales que tú tienes que tomar, y yo tengo que tomar. ¿Sabes? Yo tomé una decisión hace muchos años y parece una bobada. Yo venía cuando estaba en Barranquilla y dictaba clases en el seminario bíblico de Barranquilla. Yo tenía un amigo, un muy buen amigo, todavía es mi amigo. Pero cada vez que nos reuníamos a compartir, a comer algo, este hombre comenzaba a hablarme de otros pastores, de otra iglesia. Y decía: mire, cállate la boca, porque mi oído no es esto de basura del diablo. Yo no quiero hablar de nadie, porque voy a recoger una cosecha después. Y yo tomé la decisión y le dije: brother, si sigues con el mismo cuento, no como más contigo. Una decisión. ¿Aló? Tú tienes que tomar decisiones. Hay lugares donde no debes ir. Hay personas con las que no debes hablar. Hay personas con las que no te debes relacionar.
Hay personas de las que no te debes enamorar. Hey, pastor, ya, pase. Suelte la quinta clave ya. Si yo te la hago jocoso para que no te pongas a jugar conmigo. Pero déjame decirte, la Biblia dice clarito, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿O qué comunión tiene la luz con las tinieblas? La Biblia dice que tú eres la luz de Cristo y que tu luz debe resplandecer, que una lámpara no se pone debajo de la mesa, sino arriba de la mesa, para que alumbre a todo el mundo y la gente vea y quiera seguir a Dios por tu testimonio. Diga conmigo, decisión. Y quinto, y termino con esto para ministrar la cena: dependencia total de Dios. ¿Cómo nos cuesta? Dice aquí el versículo 5 de Ezequiel 47: y midió otros 500 metros, y ya era un río que ya no se podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino a nada. Habla de la dependencia total de Dios. Yo sé que esto no es fácil. No es fácil depender totalmente de Dios, porque estamos acostumbrados a depender de nuestras fuerzas, de nuestra inteligencia, de nuestra habilidad, del recurso que tengamos o no tengamos, de nuestros talentos. Qué difícil es nosotros rendirnos a la voluntad de Dios. Nos cuesta, sobre todo cuando Dios es tan certero que Él dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y hay cosas que nosotros queremos hacer que no es la voluntad de Dios. Está la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva. Hay cosas que tú haces y Dios, por el amor que tiene, te las ha permitido. El problema es que tú no sabes hasta cuándo. Y depender totalmente de Dios es muy difícil. ¿Aló? Pero lo único que te puedo decir, nuestro Dios es un Dios fiel, que cuando tú aprendes a depender totalmente de Él, Él te va a respaldar. Te va a respaldar. Yo nunca pensé, y me costó, y lloré, chillé, batallé, cuando Dios me dijo que no quería que yo fuera más médico, que le sirviera a Él. Era mi sueño, era mi anhelo de niño. Soñé desde niño estudiar medicina, ser un médico. Es más, mi papá me hizo la propuesta que estudiara ingeniería industrial y yo le dije que no. Con esfuerzo estudié. Y después de pasado un tiempo, después de venir el año rural, se me aparece el Señor. Camino con el Señor y pasado como un añito y medio, sale diciéndome que deje la medicina, que yo soy un siervo de Él. Eso es duro. Y luché, no creas tú, dejar la bata fue difícil. Esa era mi pasión, mi sueño. Y Dios me dijo: te di a probar de tu sueño, ahora quiero que pruebes de mi sueño. Y déjame decirte, al comienzo luché porque veía a mis compañeros de carrera especializarse y yo no. Había una traba. Y cuando Dios me prosperó y tuve la oportunidad de irme, Dios me dice: para allá no vas, tú me vas a hacer. A los 6 meses comenzaron a llamarme para servirle al Señor. Y no fue fácil, pero aprendí a depender de Dios. Me mandó que saliera de Barranquilla, mi ciudad donde crecí, donde tenía negocios personales, donde trabajaba, y me mandó para la hermosa ciudad de Fundación. Digan amén los fundanenses. Y ahí perdí todo. Pero dependía de lo que Dios me daba. Ver que de pronto tocaban el timbre del lugar donde vivía y apareció un hermano con: aquí me mandó el Señor que le trajera unos tomates, unas papas. ¿Aló? Lo que la obra me daba como recompensa de mi servicio no era ni la 10ª parte de lo que yo me ganaba en Barranquilla con mi esposa. Teníamos flota de taxi.
Ella era una empresaria, trabajaba en una empresa y le pagaban súper bien. Yo trabajaba como médico, no era que me iba súper bien, pero ahí me iba. Vivíamos súper bien. Pero mi amor por servirle a Dios me hizo ir a servir. Y toda mi familia dijo, vamos, sígame lo bueno, todos. Y desde ahí he aprendido a depender de Dios. Tal forma que hay veces que ni mi bolsillo tiene un peso y alguien Dios lo toca y me regala una ofrenda. Hay veces gente que por alguna forma yo he sido de bendición o les he dado una palabra y me cree, pastor, deme su cuenta que le voy a mandar una ofrenda. Y me mandan una ofrenda y digo a Marta, mira, y era preciso para un gasto que iba a tener o que me hacía falta. Eso se llama dependencia total de Dios. Yo sé que tú trabajas, que tienes un negocio, yo sé que tú haces, depende de Dios. Y yo te aseguro que si Dios está contigo, te va a ir bien en todo. Eso es lo que Él dice, no lo digo yo, no lo invento yo, lo dice Él, te va a ir bien con todo. Pero tenemos que aprender a depender de Dios, tenemos que aprendernos a conectarnos con Dios. Este muchachito que lo usé de testimonio en el servicio pasado, pero ahora lo tengo, ponte en pie, viejito. Este muchachito, usted no lo ve casi aquí, pero no es que se vaya a la iglesia y regrese, sino que él tenía un sueño y Dios le concedió el sueño. Este ha viajado, brother, que cuando tú lees la foto dices, que santa envidia, islas griegas, no sé qué, wow. Ni su apóstol ha ido por ahí. Pero este muchachito, desde pequeñito que llegó a la iglesia, se convirtió en mi paje de armas. Y me cargaba la Biblia, después me cargó el computador y ahora el iPad. Cada vez que él está aquí, usted lo ve está ahí en la puerta esperando, nadie se da cuenta y él se da cuenta y sale corriendo a cogerme el iPad. Y me pone el iPad, me coge el iPad. La conexión de él con su profeta lo ha llevado a lugares que él nunca se imagina. Cuando tú te conectas con tu iglesia y te conectas con tu profeta y dependes totalmente de Dios, tú verás cosas que nunca te habías imaginado. Porque yo quiero declararte en el nombre poderoso de Jesús que llegó el día en que tus imposibles comiencen a ser posibles. No tienes que quedarte ahí donde estás. Es tiempo de conquistar lo que hasta ahora no has conquistado. Pero tienes que ser un hombre y una mujer de la palabra. Tienes que ser gente de acción, gente de oración, gente determinada y gente con dependencia total de Dios. Adoremos a Dios. ¿Alguien está aquí por primera vez? Levante su mano. Ven acá, vengan acá. Yo quiero saludarlos. Para nosotros es una alegría, un gozo. La iglesia les da un aplauso. ¿Cómo es tu nombre? Andrea. ¿Tu nombre? Pedro. Llegaron al lugar correcto, el día correcto, para oír la palabra correcta. Tranquilo. Dios puede hacerlo y lo va a hacer. Ustedes solo agárrense del bendito. Allá les tengo un regalo. Ustedes no se pueden ir de esta iglesia sin que yo les dé un regalito. Levante su mano. Hago fuerte el aplauso por ellos. Declaro en el nombre poderoso de Jesús que a partir de este día comienza a soltarse de tu vida toda imposibilidad y a ver con tus ojos hecho posible lo que hasta ahora no había sido posible. Hay una palabra que Dios soltó sobre nosotros. Créela, agárrala, declárala, séllala, honrala y es con ella que llegó el tiempo donde conquistarás todos tus imposibles. Vamos, terminemos cantando.